temas de la colecistitis aguda, de la pancreatitis aguda, de todo el temario que nosotros tenemos en la parte práctica, sin que ustedes apliquen esos conocimientos a la parte clínica directamente, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer durante toda nuestra clase es la presentación de casos clínicos. Vamos a ir analizándolos, pero desde un punto de vista sindrómico. Entonces, para explicarles a qué nos vamos a referir con diagnóstico sindrómico, vamos a ver, si bien síndrome ha tenido muchas definiciones, si ustedes buscan en el internet, vamos a ver diferentes definiciones de lo que es síndrome, ¿no? Y estas definiciones han ido cambiando a manera que ha ido pasando el tiempo también. Pero encontré una definición que creo que es la que a nosotros nos puede ser de mucha utilidad para que podamos entender y más que todo para que nosotros podamos analizar los casos clínicos desde este punto de vista, desde esta forma de analizarlo y lo hagamos de una manera más sencilla, más comprensible y lo hagamos también que nosotros podamos hacer ciertas medidas iniciales en el manejo de una forma más simple, ¿ya? Si bien no hay un consenso en las definiciones, pero esta definición fue la que me llamó la atención y habla de síndrome como un conjunto de signos y síntomas comunes. Acá en la palabra común es la palabra clave, ¿ya? Para un grupo determinado de patologías. Trataremos de entender esta definición. Entonces, si nosotros acá mencionamos diferentes signos y síntomas, cuando un paciente llega a la consulta o a la emergencia, vamos a ver que viene con ciertas quejas, ¿es cierto? Estas quejas pueden ser los síntomas que el paciente presenta y cuando nosotros hacemos el examen físico, vamos a poder recabar diferentes signos, ¿no es cierto? Los signos son lo que nosotros podemos evidenciar mediante una exploración física y los síntomas son subjetivos, lo que el paciente nos dice. Entonces, todos estos signos y síntomas nos tienen que orientar hacia un diagnóstico. ¿Ya? Nosotros queremos saber qué es lo que tiene el paciente, ¿no? Para poder dar un diagnóstico. Sin embargo, muchos de estos signos y síntomas pueden referirse a diferentes diagnósticos. Por ejemplo, puede ser un diagnóstico 1, diagnóstico 2 o diagnóstico 3. ¿Sí? No siempre podemos dar con un solo diagnóstico, sino que muchas veces estos signos y síntomas se presentan en diferentes patologías. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros agrupemos estos signos y síntomas que se repiten en estas enfermedades, nosotros le vamos a denominar un síndrome. ¿Sí? Estos signos y síntomas van a ser los mismos para el diagnóstico 1, los mismos para el diagnóstico 3 o para el diagnóstico 2. ¿Sí? Dicho de otra manera, el diagnóstico 1, el diagnóstico 2 y el diagnóstico 3 van a compartir estos signos y síntomas. ¿Sí? Entonces, a este conjunto de síntomas o signos que son comunes para este grupo determinado de patologías, a este grupo que van a estar formados por el diagnóstico 1, 2 y 3, le vamos a denominar síndrome. ¿Sí? Y estos diagnósticos que están originando estos signos y síntomas, le vamos a llamar, es decir, son la patología que dio origen a estos signos y síntomas, nosotros le vamos a dar una denominación. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar este paciente desde el punto de vista del síndrome, es decir, vamos a identificar un síndrome y en base a ese síndrome vamos a hacer todas las medidas que están indicadas para el manejo de ese síndrome, vamos a decir que vamos a dar un diagnóstico sindrómico. ¿Ya? Es decir, no vamos a dar ni este diagnóstico, ni este diagnóstico, ni este diagnóstico, sino vamos a manejarlo desde un punto de vista sindrómico, es decir, tomando en cuenta estos signos y síntomas agrupados. ¿Ya? Y a la patología que dio origen a estos signos y síntomas, es decir, el que dio el gatillazo, es decir, la enfermedad que inició
con su fisiopatología, estos signos y síntomas le vamos a llamar diagnóstico etiológico, ¿sí? O diagnósticos etiológicos, diagnóstico etiológico, y cuando nosotros lo analicemos solamente sin tomar en cuenta todavía estos diagnósticos de una manera sindrómica, vamos a hablar de diagnóstico sindrómico, ¿sí? Muy bien. Entonces, hagamos ahora un ejemplo de un diagnóstico sindrómico, por ejemplo. Podemos decir que este paciente tiene tal vez diarrea, tiene deshidratación, tiene dolor abdominal, tiene vómitos, ¿ya? Vemos acá que tenemos diferentes signos y síntomas del paciente. Entonces, si nosotros tomamos estos signos y síntomas y los agrupamos, vamos a decir que esto le vamos a denominar como un síndrome, ¿sí? La diarrea, deshidratación, dolor abdominal, aumento del peristaltismo, etcétera, ¿no es cierto? Nosotros vamos a agrupar estos signos y síntomas. Porque, ¿cuál será el diagnóstico? ¿Será que podemos tener un diagnóstico en este momento? Infecciones. Ya, pero infección estomacal es como un diagnóstico muy grande y en realidad no es un diagnóstico, no es una patología. Bueno, sí. ¿Qué diagnósticos podremos tener? Diagnósticos bien definidos, que tengan agente etiológico, fisiopatología, etcétera, etcétera. En los niños, por ejemplo, ¿qué podrá ser? Infección por rotavirus. Ya, rotavirus. ¿Sí? Podrá ser una shigellosis, podrá ser una amebiasis, podrá ser una yardiasis. Es decir, tenemos diferentes posibilidades diagnósticas porque la yardiasis va a tener diarrea, deshidratación, dolor, vómitos, aumento del peristaltismo. La amebiasis lo mismo, la shigellosis lo mismo, el rotavirus lo mismo. ¿Sí? Entonces, como no sabemos cuál es el diagnóstico, lo que vamos a hacer es agrupar estos signos y síntomas y hablar de un síndrome. En este caso, ¿cómo le pondríamos nombre a nuestro síndrome? Síndrome diarreico. Es síndrome diarreico. Es decir, es un conjunto de signos y síntomas caracterizados por estos signos y síntomas, ¿ya? Que van a ser comunes a un grupo determinado. O sea, acá tendría que venir amebiasis, yardiasis, aquí tendría que venir rotavirus. Y ya, hemos dado un diagnóstico sindrómico, sin decir que es esto o esto o esto, porque obviamente el tratamiento definitivo va a variar de un diagnóstico a otro, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Entonces queda claro, ¿no es cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a ver tres síndromes fundamentalmente que agrupan gran parte de la patología quirúrgica del sistema digestivo, ¿ya? Que vamos a ver el síndrome de abdomen agudo, el síndrome de obstrucción intestinal y el síndrome ictérico obstructivo. ¿Sí? Son los tres síndromes que nosotros vamos a ver estas 3 semanas. ¿Ya?
Entonces, vamos a ir a identificar qué signos y síntomas, ¿ya? ¿Qué signos y síntomas nos van a poder o va a tener el síndrome de abdomen agudo? ¿Sí? ¿Qué síntomas y signos y qué enfermedades comparten estos signos y síntomas? Más o menos, ¿qué enfermedades o diagnósticos etiológicos corresponden al síndrome de abdomen agudo? ¿Alguien me puede decir? Ya, una apendicitis aguda, Pancreatitis. una pancreatitis aguda, una úlcera duodenal o péptica perforada, por ejemplo, son diagnósticos. Ahora, también tal vez una infección urinaria o una causa frecuente, el cólico reno-ureteral, el cólico renal, que tiene también signos y síntomas del síndrome de abdomen agudo. Pero si se fijan, cada una de estas patologías tiene un manejo diferente, ¿sí? Entonces, ¿para qué les atormento con un diagnóstico sindrómico? ¿Sí? ¿Por qué les digo que hagan un diagnóstico sindrómico? Por ejemplo, me han dicho pancreatitis aguda, apendicitis aguda, pancreatitis aguda, cólico renoureteral. Porque es así como vamos a hacer, ¿no? Va a haber un caso clínico, ustedes van a dar el diagnóstico sindrómico y un diagnóstico etiológico, ¿sí? Digamos, ustedes me van a decir, es un abdomen agudo por una apendicitis aguda, pero también puede ser por una pancreatitis aguda o un cólico renoureteral. ¿Cuál será la utilidad de hacer un diagnóstico sindrómico? Poder direccionar al sistema comprometido. Ya, porque generalmente tienen una fisiopatología más o menos similar, ¿no es cierto? Y si es abdomen agudo, vas a buscar enfermedades que tienen que ver con el abdomen agudo, pero no es tanto así. Porque ¿será que una neumonía, por ejemplo, una neumonía va a manifestarse con abdomen agudo? De hecho, muchos pacientes ahora con COVID vienen a la emergencia porque están mal de su vesícula. Ellos dicen eso, ¿no? Pero en realidad es una neumonía por COVID. Entonces, no es tanto que se refieren a un sistema, puede ser también referido a otro sistema. Si yo tendría que analizar desde el punto de vista por ejemplo, del síntoma, por ejemplo, del dolor, probablemente tendría que ir a mi libro, Immanuel Merck, y buscar de la A a la Z todas las patologías que vienen con dolor abdominal. ¿Se dan cuenta? Pero si yo voy a buscar el síndrome de abdomen agudo, con seguridad que me van a decir que serán unos 20 diagnósticos, pero me va a hablar de este grupo determinado de patologías. ¿Ya? Entonces, cuando yo hago un diagnóstico sindrómico, me reduce las posibilidades diagnósticas. ¿Sí? Me va a decir, este es un paciente con... entonces, o es apendicitis, o es cólico renal, o es neumonía, o es pancreatitis aguda, o es apendicitis aguda. Por una parte, me va a reducir las posibilidades, o sea, me va a dar ya las posibilidades diagnósticas. O es esto, es uno de estos, porque el paciente tiene un síndrome de abdomen agudo. ¿Sí? Por otra parte, ¿para qué nos será útil? Nos podemos romper la cabeza, ¿no? Para saber.
Tal vez una fácil definición, doctora. Una fácil, ya, obviamente es muy sencillito hacer un diagnóstico sindrómico, ¿no es cierto? Bueno, tiene diarrea, tiene deshidratación, síndrome diarreico. Es muy sencillo. Son pocos signos y síntomas y si los puedo agrupar es fácil hacer. Me permite no estar buscando de la A a la Z los diagnósticos, sino de enfocarme en un grupo determinado de patologías. ¿Sí? Cuando yo digo, ese es un síndrome diarreico, ¿para qué me servirá eso? En un niño, por ejemplo, que llega con un síndrome diarreico, no tengo el diagnóstico. Obviamente, hacer un diagnóstico etiológico me va a tomar cierto tiempo, ¿no es cierto? Pero cuando ya tengo el diagnóstico sindrómico, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo estar adelantando? Medidas generales para estabilizar al paciente. Exactamente, ¿no? Entonces, lo que yo puedo empezar a hacer es ciertas medidas. No necesito saber si es giardia, si es ameba, si es una diarrea viral para tomar medidas iniciales de manejo del paciente. Ah, bueno, este niño tiene un síndrome diarreico. ¿Qué tengo que hacer? Rehidratarlo. ¿Sí? Voy a rehidratarlo al paciente. Y por otro lado, me va a permitir solicitar los exámenes complementarios pertinentes. ¿Qué examen de laboratorio o qué exámenes voy a solicitar en este niño? Sería copro. Diarrea. Un coproparasitológico. Muy bien. Pero, y podré decir, perdón, podré decir, voy a pedir un coproparasitológico, ¿no es cierto? Pero el coproparasitológico me va a decir si es una diarrea por una giardia, por ejemplo, o una ameba. Pero si es una diarrea viral, voy a descartar y le voy a pedir después otros estudios. Quizás el cartón de vacunación, el PAI, Ya, para verificar si fue vacunado por rotavirus. pero ¿será que le evita al 100% la infección? No. Ya. Entonces, o probablemente un coproparasitológico sea un examen pertinente, estoy de acuerdo. Pero también tal vez tendré que pedirle un hemograma para ver si no es una diarrea infecciosa. O tendré que pedirle un coprocultivo para ver si no se trata de un problema bacteriano, ¿no es cierto? Entonces, me pide el diagnóstico sindrómico, tengo que hacerlo de tal manera que si bien pueda pedir exámenes complementarios que más o menos me ayuden a descartar todas estas, la mayoría por lo menos de estas patologías. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de que sea un abdomen agudo, y aquí voy a hablar de una, perdón, y voy a hablar acá de una, por ejemplo, si quiero descartar una neumonía, entonces le pediré radiografía de tórax, ¿no ve? Quiero también descartar si no es una infección urinaria, le pediré un parcial de orina, le pediré un hemograma, ¿sí? Le pediré una ecografía. Es decir, que cuando yo tenga un diagnóstico de abdomen agudo, no solamente tengo que pensar en hacer exámenes para diagnosticar lo que probablemente es el diagnóstico etiológico más probable, sino para descartar el resto de enfermedades que están englobadas en este diagnóstico síndrome. Porque ¿qué tal si no le pido radiografía de tórax y en el hemograma hay leucocitosis? Ah, seguro que es una apendicitis aguda y lo opero al paciente. Va a quirófano. Pero resulta que en los pulmones había tenido una neumonía basal derecha y ese era el diagnóstico que estaba dando la leucocitosis. ¿Sí? Entonces tengo que tener mucho cuidado. Cuando hago un diagnóstico sindrómico, si bien digo es un abdomen agudo, pero tendré que ver todas las posibilidades diagnósticas dentro de ese síndrome. ¿Sí? Entonces me ayuda a no equivocarme, porque si hago un diagnóstico, si yo me quedo en un diagnóstico de abdomen agudo, ¿sí? Yo sé que existen todas estas posibilidades diagnósticas.
Si yo hago un diagnóstico etiológico directamente y digo es una apendicitis aguda, esto tiene que ir seguido de un tratamiento específico, ¿no es cierto? Pero muchas veces tal vez me pueda equivocar porque tengo que hacer todos los exámenes o el análisis correspondiente hasta llegar a este diagnóstico. Pero, sin embargo, con este diagnóstico sindrómico ya puedo tomar ciertas medidas iniciales de manejo y con este diagnóstico ya puedo solicitar los exámenes complementarios pertinentes. Porque si es un abdomen agudo, no le pediré una tomografía de cráneo, ¿no es cierto? O una radiografía de tobillo. Le voy a pedir exámenes complementarios que sean pertinentes, que me permitan ver estas diferentes o descartar o al final confirmar uno de los diagnósticos de este síndrome. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de diagnósticos etiológicos, muchas veces hay uno que para mí es el más probable. Por ejemplo, si es un paciente que tiene una colecistitis, si estoy pensando en un abdomen agudo por una pancreatitis aguda, si el dolor, por ejemplo, en la pancreatitis aguda es en hemicinturón, ¿es cierto? Se irradia a ambos lados de la región dorso-lumbar. Entonces, ese signo me hace pensar en que dentro de estos diagnósticos etiológicos, el más probable sea una pancreatitis aguda, porque de todos estos signos que hemos visto acá en el diagnóstico, si bien hay signos que son los mismos para todas las patologías, pero hay otros signos que pueden ser más sugerentes de una patología en especial. Por ejemplo, si es un síndrome diarreico y el paciente tiene dentro de los síntomas esteatorrea, por ejemplo, pensaré en una giardiasis. O si tiene pujo y tenesmo, pensaré en una amebiasis. O tiene heces sanguinolentas, pensaré en una shigellosis, etc. ¿No es cierto? Entonces, hay ciertos signos y síntomas que no son compartidos por todos, pero que nos pueden dar idea de un diagnóstico etiológico. ¿Ya? De uno de estos diagnósticos. Nos puede orientar más hacia uno de estos diagnósticos y a ese diagnóstico le vamos a llamar el diagnóstico etiológico más probable. Y a los otros diagnósticos etiológicos que están acá les vamos a llamar diagnósticos diferenciales. ¿Sí? No sé si hay alguna duda respecto a los diagnósticos. Todo comprendido. Muy bien. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es, les voy a dar el caso clínico ahora y vamos a explicar un poquito lo que va a ser nuestras clases. Entonces, todas nuestras clases van a basarse en el análisis de los casos clínicos. ¿Ya? Entonces, vamos a tener entre lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Sí? Entonces, vamos a tener los días lunes. Hoy día vamos a tener el caso clínico y el siguiente día va a ser el análisis del caso clínico, ¿sí? Exceptuando los miércoles. El jueves tendríamos el caso clínico 2 y el día viernes tendríamos el análisis del caso clínico 2. Y así respectivamente los casos clínicos se van a ir dando a medida que vayan pasando nuestras clases virtuales, ¿ya? Los días miércoles vamos a tener una actividad que no la vamos a hacer mediante la plataforma, es decir, los días lunes, martes, jueves y viernes vamos a tener videoconferencia, ¿ya? Videoconferencias. Pero los días miércoles vamos a tener una clase solamente en la plataforma. Esta clase de la plataforma es para poder hacer nuestros protocolos operatorios. Entonces, estos protocolos operatorios se basan en, yo les voy a mostrar un video donde va a estar todo el desarrollo del procedimiento quirúrgico y ustedes van a elaborar un protocolo. No es obviamente un protocolo como el que lo hacemos en el hospital, pero está orientado fundamentalmente
a que ustedes puedan identificar y entender las partes más importantes de los procedimientos quirúrgicos más realizados. ¿Sí? Muy bien. Esto lo van a entregar hasta el día lunes para esta semana, tanto el protocolo de este día miércoles lo van a presentar el siguiente lunes. ¿Sí? Van a tener 3 protocolos. Y el último protocolo lo presentarían el primer día lunes ya de la otra rotación, ¿no es cierto? Para que puedan tomar en cuenta. Ahora, para la evaluación. Entonces, para la evaluación, entonces todos los casos clínicos que nosotros tengamos en clase, ya en base a preguntas y a la participación que tengan, van a ser evaluados, ¿ya? Entonces va a haber una evaluación continua, ¿sí? Vamos a tener una evaluación continua que se van a hacer durante las 14 clases que nos quedan, ¿ya? Por otro lado, vamos a evaluar nuestro protocolo quirúrgico, que va a tener también una evaluación, ¿sí? Y por otro lado, vamos a tener un examen de los 3 síndromes, que va a ser en base a casos clínicos, ¿ya? A los casos clínicos que hemos visto, obviamente no los mismos, similares, que va a tener su evaluación. ¿Sí? Entonces tendríamos la evaluación de las clases, de los protocolos y los 3 exámenes. Antes les tomaba un examen final, pero he visto por conveniente que es mejor tomar el examen de cada síndrome. ¿Sí? Entonces, esas serían nuestras 3, tendríamos acá 3 evaluaciones, acá 3 evaluaciones que serían 6, y la evaluación continua va a tener una evaluación de 40 puntos, ¿sí? De 30 puntos y de 30 puntos. Entonces, el mayor peso son las evaluaciones que se realizan día a día, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta. Disculpe, doctora, ¿los exámenes que vamos a dar de cada síndrome se van a Sí. realizar los días viernes o los lunes de la siguiente semana? Una vez que terminemos el síndrome, ya probablemente el primer examen sea la siguiente semana, porque vamos a ver 2 casos clínicos del síndrome de abdomen agudo. Entonces, una vez que terminemos el síndrome, les voy a pasar el examen y les voy a avisar con anticipación, ¿ya? Y el examen va a ser en base a cuestionarios, ¿no? Les voy a mandar el cuestionario por la plataforma y ustedes van a tener un tiempo para poder desarrollarlo. Está bien, doctora. Muy bien. Los protocolos tienen que entregarlo, el protocolo que les dé el día miércoles ya tienen que entregarlo para el día lunes de la siguiente semana. Ah, y me olvidaba, los casos clínicos tienen que subirlos, por favor, a la plataforma hasta las 2 de la tarde de cada día, ¿no? Es decir, que el caso clínico que les presente el día de hoy tienen hasta las 2 de la tarde para poder entregarlo. ¿Sí? Para no ir, que no tengan el resto del día que dice que tienen otras materias, otros exámenes, entonces hasta las 2 de la tarde. Son casos clínicos que lo van a resolver y las preguntas son muy cortitas, entonces es para resolverlo en unos 30 minutos más o menos. ¿Qué sería el resto de la clase que nos queda todavía?
No sé si es que existe alguna duda respecto a la clase, los horarios. Sí. Disculpe, doctora. El formato en que vamos a presentar las tareas son en Word, mapas mentales, mapas conceptuales. No, les voy a pasar un documento en Word donde está el caso clínico, ¿ya? Donde ustedes van a hacer las respuestas de los casos del caso clínico y pueden reenviar el mismo documento si gustan. O puede ser también en PDF, no hay ningún problema. Pero no les voy a pedir mapas conceptuales. En los anteriores grupos les había pedido, pero a ustedes no. Vamos a hacer directamente todos los mapas conceptuales en la clase. Muy bien. Bueno, muchachos, si no hay más duda, yo creo que ya se ha publicado el caso clínico, porque está automático, entonces ya lo tienen seguramente en la plataforma y tienen hasta las 2 de la tarde, por favor, para enviarlo. Y los veo el día de mañana a las 8:30. Ok, doctor. Muy bien, Sí, ya chicos. se publicó el caso. Perfecto. Está muy bien, entonces. Listo. Los veo. Chao, chao. Hasta mañana, doctora. Muchas gracias. Hasta mañana, doctora. Ya se salió la Hasta doctora. mañana. Oigan, no debíamos pedirle un poquito más de tiempo. Ay, no, hoy día tenemos parcial. Sí, Gracias. Qué mal. sopas. Ahí fue. Voy a hacer la suicidación. Y con esto Es que que se hay- mandaron los doctores, peor todavía. Pero solo son cuatro preguntas, güey. Ah, O sea, ya, hoy pero día tenemos que realizarlo, presentarlo y mañana lo vamos a revisar. Analizar, sí. Sí, Todo hasta las 2 hay material. que presentar. después del examen. Creo que lo bueno es que no dice fecha de entrega, ¿no? Ah, no, espera, aparecidos de 100. Qué mal. O sea, no, pero sí es después del examen. El examen dura. Ah, ¿cuánto dura el Por eso. examen? Creo que es de De 1 a 2 horas radio. de examen o cómo. Yo No, creo Más o creo que es menos. Es que son, 20. ¿cuántas 25 preguntas son? preguntas. El doctor dijo que de 20 a 30 en la clase teórica, sí, yo creo 25 será, como otros años pasados. Yo creo que sí, porque solo son 25 preguntas por año los que hacen esto de radio. Sí, A no ser que le hayan aumentado más preguntas. No creo. Mm, Pero bueno. Qué feo. Creo que deberíamos de tener un poco más de... No creo que dure 25 a 30 minutos porque